Imagina por un momento que en este preciso instante posees la capacidad innata de transformar cada obstáculo que emerge en tu camino en una poderosa oportunidad de crecimiento. Una semilla fértil que puede florecer en una victoria mucho más profunda de lo que alguna vez pensaste posible. Y que esa transformación comienza de manera silenciosa pero firme, a través del entrenamiento mental que te permite responder con conciencia en lugar de reaccionar con impulso. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios una frase que refleje tu compromiso con este camino de transformación interior. Escribe: hoy elijo responder, no reaccionar. Que esta sea tu señal, tu primer paso consciente, tu ancla en medio del ruido. Al dejarla, no solo te conectas con este mensaje, sino que también te unes a una comunidad que, como tú, elige vivir con intención, claridad y virtud. Ahora sí, respira profundo y comencemos. A lo largo de los siglos, innumerables personas han encontrado en el estoicismo una fuente constante de fortaleza y claridad, una guía sólida que ha servido tanto de escudo ante la adversidad como de espada afilada, con la que han podido abrirse paso en medio del caos, sosteniéndose con serenidad en un mundo cambiante y desafiante. Esta antigua filosofía nos enseña que, si bien no podemos controlar las circunstancias externas, ni los giros inesperados de la vida, sí tenemos el poder indiscutible de decidir cómo interpretamos lo que ocurre y cómo actuamos frente a ello, un poder que reside en lo más profundo de nuestra conciencia. Si vuelves por un instante a ese recuerdo en el que tu paciencia fue llevada al límite o tu seguridad se tambaleó, quizás puedas identificar el momento exacto en que fuiste atrapado por una emoción súbita, o en cambio, aquel en que lograste hacer una pausa, respirar con intención y elegir una respuesta que resonaba con tus principios más auténticos. Ese pequeño margen de tiempo, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde habita la libertad que propone el estoicismo. Un espacio que se puede cultivar a través de prácticas que también resuenan con descubrimientos modernos en la psicología, como la atención plena, el manejo consciente de las emociones y la reestructuración de pensamientos automáticos. Al desarrollar esta habilidad de observarte sin juzgarte, de estar presente sin perderte en el ruido, aprendes a reconocer tus emociones sin dejar que te dominen, a expresar lo que sientes sin herir ni callar, a contemplar cada situación con una mirada más amplia y menos centrada en el ego, igual que hacían los sabios estoicos al recordarse a diario la impermanencia del mundo y el valor de la razón, integrando herramientas prácticas como la reflexión guiada, la observación constante de tus reacciones y la creación de espacios mentales para visualizar tus intenciones. Poco a poco, te vuelves más hábil en el arte de habitar el momento presente con plenitud y deliberación, desarrollando una resiliencia serena que te transforma desde adentro hacia afuera. Esta transformación no solo influye en tu bienestar personal, sino que también se convierte en una fuente de inspiración y equilibrio para quienes caminan a tu lado, ya que tu manera de enfrentar los desafíos se convierte en un ejemplo de entereza, compasión y presencia. Y así, al llegar al final de este recorrido introspectivo, cuando ya hayas aprendido a sostenerte con firmeza en medio de cualquier tormenta sin perder tu centro, descubrirás que las victorias más significativas no son aquellas que se ganan con fuerza bruta, sino las que emergen con elegancia, desde el corazón de la calma, desde esa respuesta serena que has elegido libremente, desde la profunda conexión con tu propia mente. En nuestro recorrido hacia una comprensión más profunda de lo que significa verdaderamente responder en lugar de reaccionar, nos sumergimos en una dimensión donde cada pensamiento y cada acto dejan de ser impulsos automáticos para convertirse en expresiones conscientes, en reflejos deliberados de una mente entrenada, inspirada por las enseñanzas atemporales del estoicismo. Esta filosofía, nacida en las calles y foros de la antigua Grecia y Roma, ha trascendido los siglos porque ofrece una sabiduría práctica y poderosa, especialmente relevante en un mundo que rara vez se detiene, donde las emociones suelen dominar antes de que tengamos tiempo siquiera de reflexionar. Los pensadores estoicos nos legaron una visión clara. El verdadero poder humano no se mide por la fuerza ni por la velocidad con la que se reacciona, sino por la capacidad de contenerse, de observar
y de actuar de acuerdo con principios sólidos y no con caprichos del momento. En esa pausa entre estímulo y acción habita una libertad invaluable, un espacio que nos permite no solo evitar errores impulsivos, sino también elegir respuestas que construyen en lugar de destruir. Considera, por ejemplo, una situación cargada de tensión, ya sea en el entorno laboral, familiar o en un reto profundamente personal. La tendencia natural es reaccionar de inmediato, guiados por la emoción cruda del momento, ya sea enojo, frustración, miedo o inseguridad. Aunque esa reacción pueda parecer justificada e incluso inevitable, con frecuencia tiene consecuencias que nos alejan de lo que realmente valoramos. Puede dañar relaciones valiosas, encender conflictos innecesarios o generar decisiones precipitadas que luego lamentamos. Justo en ese terreno incierto es donde el estoicismo ofrece una alternativa poderosa, una manera distinta de estar en el mundo. Al adoptar la perspectiva estoica, aprendemos que no se trata de reprimir emociones ni de fingir indiferencia, sino de observar cada impulso inicial con una mente clara, de dejar que las emociones pasen como nubes en el cielo, mientras cultivamos la lucidez que nos permite decidir con intención. Los estoicos vivían según el principio de alinear su vida con la razón y la naturaleza, lo que implicaba aceptar aquello que no podían controlar, pero también asumir plena responsabilidad sobre cómo interpretaban y respondían a cada experiencia. En esa práctica constante de introspección, en ese ejercicio diario de elegir la virtud por encima del impulso, se halla una clave para vivir de manera más íntegra, más firme y más auténtica. Así, cuando aprendemos a examinar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabras, cuando elegimos actuar desde la serenidad en lugar de la reactividad, no solo cultivamos el dominio de nosotros mismos, sino que nos acercamos a una vida guiada por nuestros ideales más profundos, construida sobre decisiones que reflejan quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Responder en lugar de reaccionar implica concedernos el tiempo necesario para hacer una pausa consciente cuando nos enfrentamos a un estímulo emocional o una situación desafiante, y es en ese pequeño intervalo donde se encuentra la verdadera libertad de elegir cómo proceder. Esta pausa no es una simple demora, sino una oportunidad poderosa para observar tanto lo que ocurre fuera de nosotros como lo que se desencadena dentro, permitiéndonos no solo reconocer el evento externo que nos impacta, sino también identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos automáticos y el impulso inicial que muchas veces nos llevaría a actuar sin pensar. Al tomar ese breve pero decisivo paso atrás, abrimos un espacio mental que nos permite contemplar distintas posibles respuestas, evaluar las consecuencias de cada una y optar por aquella que se alinee con nuestros principios, con nuestras metas a largo plazo y con la serenidad que deseamos cultivar. Este enfoque, profundamente arraigado en la filosofía estoica, no propone ignorar ni suprimir nuestras emociones, tampoco sugiere que nos volvamos insensibles o indiferentes al mundo que nos rodea, sino todo lo contrario. Nos invita a reconocer plenamente lo que sentimos, a indagar con honestidad sobre el origen de esas emociones y desde ahí decidir con claridad si merecen guiar nuestras acciones o si es más sabio dejarlas pasar sin aferrarnos a ellas. Al adoptar esta práctica, nos empoderamos para relacionarnos con la vida de una manera más consciente, conservando nuestra paz interna y actuando con integridad, aún en medio de la incertidumbre o la tensión. No obstante, el impacto de aprender a responder con intención va mucho más allá de nuestro bienestar personal. Tiene el poder de transformar profundamente la manera en que nos vinculamos con los demás. En cada interacción, especialmente aquellas cargadas de emoción o conflicto, responder desde la reflexión transmite respeto por la otra persona, una disposición genuina a comprender su perspectiva y un deseo real de construir puentes en lugar de levantar barreras. Esta actitud no solo fortalece las relaciones, sino que también nos convierte en líderes más efectivos, capaces de inspirar confianza y de actuar con sabiduría en momentos de presión. Además, desarrollar esta capacidad de respuesta deliberada alimenta nuestra resiliencia, ya que nos prepara para enfrentar la adversidad no desde la reactividad que agota y fragmenta, sino desde la templanza que nutre y unifica.
Así, con cada pausa elegida, con cada emoción observada y con cada acción tomada desde la reflexión, vamos tejiendo una vida más plena, más estable y más conectada tanto con nosotros mismos como con los demás. Emprender un viaje auténticamente transformador que tenga como propósito entrenar la mente no es una tarea que dependa únicamente de la buena voluntad o de un simple deseo de cambio, sino que exige un compromiso profundo y constante, un esfuerzo deliberado que se renueva día tras día y que encuentra su guía en prácticas como las que defendían los estoicos, quienes con su sabiduría milenaria ofrecieron principios que, lejos de perder vigencia, se revelan hoy como fundamentos sólidos para desarrollar una mente más receptiva y menos gobernada por la reactividad. Esta antigua filosofía, nacida en contextos muy distintos al nuestro, sigue siendo una brújula fiable cuando buscamos vivir con más presencia, más templanza y más sentido. Al adentrarnos en este camino de transformación mental, uno de los primeros y más fundamentales pasos es el desarrollo de la autoconciencia, una habilidad que los estoicos valoraban enormemente y que consideraban indispensable para vivir de manera virtuosa y plena. Para ellos, la introspección no era un ejercicio ocasional, sino una práctica diaria que permitía desentrañar el origen de los pensamientos, entender los impulsos que motivaban sus acciones y examinar la coherencia entre lo que pensaban, sentían y hacían. En el contexto contemporáneo, este principio se traduce en la capacidad de observar con atención los propios estados internos, de notar los cambios sutiles en el ánimo, de reconocer los patrones mentales repetitivos y las emociones que emergen sin ser invitadas. Esta forma de conciencia despierta no pretende juzgar ni suprimir lo que sentimos, sino crear un espacio entre lo que nos ocurre y cómo elegimos actuar. Y es precisamente ese espacio el que nos permite gestionar nuestros pensamientos y emociones con mayor sabiduría. Cuando logramos cultivar esa vigilancia interna, nos volvemos más hábiles para detectar el surgimiento de una reacción emocional antes de que se apodere de nosotros, y en ese instante crucial en el que podríamos ser arrastrados por la ira, el miedo o la frustración, la autoconciencia se convierte en una herramienta que nos ofrece una salida diferente, más serena, más consciente, más alineada con quienes queremos ser. Elegir una respuesta razonada en lugar de dejarse llevar por el primer impulso no es una tarea sencilla, pero sí es una capacidad que puede fortalecerse con la práctica y que se convierte en una fuente poderosa de libertad interior y claridad en la acción. Al continuar este camino hacia el dominio interior, nos encontramos con una herramienta tan sencilla como poderosa: la práctica de la pausa. Esta estrategia, aunque modesta en apariencia, encierra una profundidad transformadora, tal como lo entendía Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien reconocía con claridad que entre el estímulo que nos sacude y la respuesta que ofrecemos existe un espacio, y que en ese pequeño intervalo habita nuestra mayor libertad, la capacidad de elegir cómo actuar. Al cultivar el hábito de hacer una pausa, incluso si se trata de tan solo unos segundos, abrimos una ventana entre lo que ocurre fuera y lo que surge dentro, y esa apertura nos concede la posibilidad de tomar una distancia saludable de nuestros impulsos más inmediatos, que muchas veces buscan imponer sus condiciones sin consulta ni reflexión. Esta pausa no tiene que ser compleja ni ritualista. Puede llenarse con una respiración profunda que nos devuelva al cuerpo, con un instante de silencio que nos libere del ruido mental, o con una breve meditación que nos recuerde que somos algo más que nuestras emociones pasajeras. Es dentro de ese espacio silencioso donde podemos convocar a nuestra voz más sabia, a ese estoico interior que todos podemos desarrollar, y hacernos preguntas que orienten nuestras decisiones desde un lugar de mayor claridad. ¿Qué acción sería coherente con mis valores más altos? ¿Qué actitud reflejaría la versión más íntegra de mí mismo? Al responder desde ese punto de conexión interna, evitamos caer en reacciones automáticas que muchas veces nos arrastran hacia el conflicto o el arrepentimiento. Junto a esta pausa transformadora, otra práctica esencial es el arte de reformular nuestra perspectiva, una herramienta mental que los estoicos empleaban para conservar su ecuanimidad, aún en medio de las situaciones más difíciles.
Reformular significa elegir ver lo que ocurre desde un ángulo distinto, uno que minimice la carga emocional destructiva y que al mismo tiempo revele nuevas posibilidades de acción. Esta reconfiguración del pensamiento no es un ejercicio de evasión ni de autoengaño, sino una decisión consciente de adoptar un enfoque que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Por ejemplo, frente a un desafío profesional que podría parecer una amenaza o una carga, tenemos la opción de mirarlo como una oportunidad de aprendizaje, como un terreno fértil para cultivar la paciencia, la adaptabilidad o la firmeza. Al cambiar el relato que nos contamos sobre la realidad, también modificamos nuestras emociones asociadas a esa experiencia, y con ello abrimos caminos más amplios y constructivos para actuar. Esta capacidad de reinterpretar con sabiduría transforma incluso los escenarios más hostiles en terrenos de crecimiento. Finalmente, uno de los pilares del pensamiento estoico que refuerza todo lo anterior es la práctica constante de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que escapa a él. Esta distinción, aunque parece evidente, cambia por completo la forma en que vivimos. Cuando aprendemos a enfocar nuestra atención y energía únicamente en nuestras propias decisiones, pensamientos y comportamientos, y dejamos de luchar contra la inevitable incertidumbre de los factores externos, adquirimos una fortaleza interna inquebrantable. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o resignados, sino todo lo contrario. Significa que dejamos de gastar fuerzas en batallas inútiles y comenzamos a actuar con una intención más clara, más precisa y más alineada con nuestra naturaleza racional. Así, en lugar de reaccionar a cada golpe de la vida con frustración o descontrol, respondemos desde una serenidad consciente, entendiendo que la verdadera libertad reside en elegir con sabiduría cómo nos relacionamos con aquello que no depende de nosotros. En esa elección constante, deliberada y fiel a nuestros principios, encontramos la esencia del poder personal, ese que no se desgasta con el caos exterior, sino que se afianza en cada pausa, en cada nueva mirada y en cada acción tomada desde la integridad. Al llegar a este punto en el camino de cultivar una mente más consciente y ecuánime, se vuelve esencial abrazar una práctica que ha sostenido a los sabios a lo largo del tiempo: la reflexión constante y el ajuste diario. Este hábito, profundamente arraigado en la tradición estoica, consiste en dedicar cada final del día a un ejercicio de autoevaluación sincera y serena. Así como los antiguos estoicos repasaban sus acciones, palabras y pensamientos al caer la noche, con el objetivo de medir su avance hacia la virtud y corregir sus desvíos, nosotros también podemos detenernos un instante para observar cómo hemos respondido ante las múltiples situaciones que el día nos presentó. Esta pausa introspectiva no busca alimentar la culpa ni la autoexigencia excesiva, sino abrir un espacio de reconocimiento. Reconocer y celebrar esos momentos en los que fuimos capaces de responder con templanza y claridad, y también aprender de aquellos en los que la reactividad se impuso sobre la reflexión. En esa práctica constante de observarnos, ajustar nuestras actitudes y reafirmar nuestras intenciones, se forja una mentalidad receptiva, una mente dispuesta a crecer con cada experiencia y a elegir, una y otra vez, el camino de la sabiduría y el equilibrio que el estoicismo propone como ideal de vida. Incorporar estas estrategias a nuestra rutina diaria no solo representa un homenaje viviente al legado de los grandes filósofos del pasado, sino que nos brinda un poder real y tangible para vivir con mayor sentido, serenidad y eficacia. Con cada ejercicio de introspección, con cada pausa deliberada, con cada reinterpretación de la realidad y con cada momento en el que elegimos actuar desde nuestros valores más profundos, vamos transformando poco a poco nuestra mente en una aliada confiable. Esa transformación, que no ocurre de la noche a la mañana, es el fruto de la práctica constante, de ese compromiso diario con nuestro propio crecimiento, con nuestra intención de responder en lugar de reaccionar, de comprender en lugar de juzgar, de actuar con propósito en vez de impulsividad. Lo que al principio puede parecer un esfuerzo consciente se convierte, con el tiempo, en un nuevo modo de habitar el mundo. Más centrado, más atento, más presente. En ese proceso de transformación, la atención plena emerge como una práctica esencial.
Esta no es solo una técnica de relajación ni una moda pasajera, sino una forma profunda de vivir con mayor conciencia, como ya proponían los estoicos al invitar a vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. La atención plena consiste en cultivar una presencia total en el momento actual, observando nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin necesidad de etiquetarlos ni resistirlos, simplemente reconociéndolos por lo que son. Al hacerlo, comenzamos a comprender su origen y su impacto, y desde ahí se abre la posibilidad de decidir si queremos permitir que influyan en nuestras acciones. Esta conexión con el presente nos devuelve al único punto del tiempo en el que realmente poseemos poder, el ahora. Una manera concreta de cultivar esta atención es mediante ejercicios de enfoque, como la meditación en la respiración. Al sentarnos y simplemente observar el flujo natural de nuestra respiración, inhalando y exhalando con atención, desarrollamos la habilidad de sostener la conciencia en un solo punto y de redirigirla con amabilidad cada vez que se dispersa. Este tipo de práctica no solo nos aporta calma, sino que fortalece nuestra capacidad de concentración, una cualidad indispensable para mantenernos presentes y lúcidos en medio de las múltiples distracciones y desafíos cotidianos. Pero la atención plena no se limita al espacio de la meditación. Puede integrarse en cualquier actividad diaria. Al caminar, al comer, al lavar los platos o al conducir, tenemos la oportunidad de estar realmente presentes, de observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros con curiosidad y apertura. Esta actitud transforma lo cotidiano en un terreno fértil para la autoconciencia y convierte cada momento en una oportunidad para fortalecer nuestra mente, conectar con nuestra esencia y vivir con una claridad que se refleja en cada pensamiento, en cada decisión y en cada palabra que elegimos ofrecer al mundo. La meditación de escaneo corporal se convierte en una aliada poderosa para nutrir la conciencia del cuerpo y anclar nuestra presencia en el aquí y ahora. Al recorrer con atención cada parte de nuestro cuerpo, no solo fortalecemos nuestra conexión interna, sino que también nos volvemos más capaces de identificar tensiones físicas y emocionales acumuladas, liberándolas con gentileza y conciencia. Esta práctica refleja con claridad la visión estoica sobre la importancia de no dejarnos dominar por las sensaciones del cuerpo, sino más bien reconocerlas, comprenderlas y evitar que interfieran con la claridad de nuestra mente racional. De esta manera, se integra lo físico con lo mental, fomentando una percepción más completa y ecuánime de nuestra experiencia humana. Cuando llevamos la atención plena a nuestras interacciones con los demás, el impacto se expande hacia la calidad de nuestras relaciones. Estar presentes con otra persona, escuchar activamente, observar sin emitir juicios inmediatos, transforma el modo en que nos vinculamos. Esta práctica refuerza una empatía consciente, alineada con la visión estoica de que todos somos seres racionales inmersos en la complejidad de nuestras propias circunstancias. Al reconocer esto, nuestras respuestas se vuelven más amables, más humanas, más conectadas. En lugar de reaccionar ante una palabra dicha con aspereza o una opinión contraria, aprendemos a responder con comprensión y apertura, generando un espacio para el diálogo auténtico y el entendimiento mutuo. Adoptar estas prácticas de atención plena en nuestro día a día significa seguir un sendero ya transitado por sabios que buscaban vivir con lucidez, templanza y virtud. Nos guía hacia una claridad interior que nos permite actuar con coherencia y efectividad, incluso en medio de la incertidumbre o el conflicto. A medida que profundizamos nuestra presencia consciente, adquirimos herramientas que nos permiten afrontar los retos inevitables de la vida con una compostura firme, con sabiduría nacida de la experiencia y con un propósito renovado. En ese sentido, la atención plena no es solo una práctica, es una manera de vivir que transforma nuestra percepción y, con ella, nuestra manera de actuar en el mundo. Este camino de transformación exige más que comprensión intelectual, requiere aplicación práctica y compromiso diario. No se trata simplemente de resistir nuestros impulsos naturales, sino de enriquecernos al desarrollar una vida guiada por la intención y la racionalidad, tal como lo proponían los estoicos. Para encarnar lo aprendido,
es esencial establecer rutinas que fortalezcan la capacidad de responder con reflexión. Imagina que te enfrentas a una discusión inesperada o a una situación frustrante en el trabajo. El primer impulso podría ser reaccionar desde la emoción, pero justo ahí es donde entra en juego tu entrenamiento. Haces una pausa, respiras y te preguntas qué opción refleja mejor tus valores. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de comprenderlo, canalizarlo con sabiduría y decidir desde la claridad. En la práctica, esto puede significar darte unos minutos para caminar antes de responder a un mensaje que te ha afectado, o escribir lo que sientes para explorar qué te ha tocado en lo más profundo. Puede significar hacer preguntas antes de emitir juicios, buscar el trasfondo de una situación en lugar de quedarte en la superficie del conflicto. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, refuerzas una nueva manera de estar en el mundo, fortaleces tu resiliencia emocional y cultivas una paz más duradera. Este enfoque, cuando se integra en la rutina, se transforma en un hábito poderoso. Puedes comenzar el día con una intención clara, recordarte a ti mismo tu compromiso con la calma y la reflexión, y cerrar la jornada revisando tus acciones, celebrando tus avances y reconociendo las áreas donde puedes crecer. Lo fundamental es adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, donde cada experiencia sea grata o desafiante es una oportunidad para seguir perfeccionando el arte de responder. En ese compromiso, no solo estás encontrando maneras de gestionar mejor el estrés o los conflictos, estás eligiendo vivir con mayor integridad, alineando tu vida con los ideales más elevados del estoicismo. Así, contribuyes a crear un entorno más razonable, empático y receptivo, donde tu ejemplo se convierte en una fuente de inspiración para quienes te rodean. El viaje que va de la reacción a la respuesta es profundamente transformador. Nos invita a explorar más a fondo nuestra vida interior, a cuestionar nuestras narrativas automáticas y a elegir con libertad y conciencia cómo queremos actuar en cada momento. Es un sendero que los estoicos recorrieron con paciencia y constancia, y que nosotros, con su sabiduría como guía, también podemos transitar. Al hacerlo, no solo cultivamos nuestra paz interior y fortaleza, sino que también nos volvemos agentes de equilibrio y claridad en un mundo que a menudo necesita justo eso. La verdadera esencia de este recorrido no está en controlar cada emoción o situación, sino en integrarlas con sabiduría en el flujo de nuestra vida cotidiana, haciendo de cada instante una oportunidad para vivir con intención, compasión y propósito. Y así, mientras este recorrido compartido llega a su fin, permanece presente la invitación a recordar que cada instante es una encrucijada donde puedes decidir quién deseas ser. En cada palabra que pronuncias, en cada gesto que eliges, estás tejiendo los hilos de tu carácter, dando forma a una vida guiada por la calma, la resiliencia y la sabiduría que el estoicismo inspira. Todo lo que has cultivado a lo largo de este camino de la pausa reflexiva hasta la conexión consciente con los demás te acompaña ahora como herramientas vivas, disponibles en cualquier momento que decidas usarlas. Aunque estas palabras se despidan, el verdadero viaje continúa contigo, en tu día a día, en tu forma de responder, en tu manera de estar. Explora con curiosidad, profundiza en lo aprendido y mantente abierto a nuevas formas de integrar esta filosofía en tu vida. En la pantalla encontrarás propuestas que expanden aún más esta práctica, nutriendo tu compromiso con el arte de vivir con intención. Gracias por ser parte de este espacio, por elegir caminar con conciencia, por permitirte crecer desde la reflexión y la virtud. Te deseamos un sendero pleno, donde cada paso que tomes refleje lo mejor de tu interior, que la claridad guíe tus pensamientos, que la virtud sostenga tus decisiones, y que la paz te acompañe en cada nueva elección. Si te ha ayudado, regálame un me gusta para que más personas descubran estas enseñanzas. Comparte este video y déjalo volar a quienes lo necesiten. Suscríbete para continuar cultivando la serenidad y la fortaleza juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué práctica estoica pondrás en marcha hoy? Hasta la próxima. Y sigue eligiendo responder con sabiduría.